te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El presidente Rafael Correa se refiere a los paraísos fiscales en la fundamentación de su solicitud a la Corte Constitucional como una de las peores basofias del actual orden mundial. O sea que este es un problema que él y los gobernantes de todo el planeta han sido capaces de solucionar. Él en una década. Guillermo Lazo, precandidato presidencial de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias nuevamente por la invitación y estoy a sus órdenes. ¿Se va a arreglar este problema mundial con esta consulta popular el día de la elección presidencial en Ecuador? Mire, Alfredo, a usted y a los ecuatorianos les quiero decir que esa consulta popular tiene el efecto de los fuegos pirotécnicos para distraer la atención del pueblo ecuatoriano. El debate que se debe realizar en las próximas elecciones es entre el continuismo de un modelo correísta que ve en la cara de cada empresario la fuente para generación de ingresos de un gobierno despilfarrador, o el cambio que representamos nosotros, que vemos en la cara de un empresario la oportunidad de generar empleo para muchos ecuatorianos que no lo tienen. El debate es entre el continuismo de un modelo correísta que restringe la libertad de expresión y el cambio que representamos nosotros con la oferta de tirar al tacho de basura de la historia la actual ley de comunicación, porque no hay democracia sin prensa independiente, sin una prensa fuerte. El debate es entre el continuismo de un modelo correísta que le ha puesto grilletes a la sociedad civil a través del decreto 16 y el cambio que representamos nosotros y que ofrecemos derogar el decreto 16 para dejar en libertad de acción a la sociedad civil ecuatoriana. El debate es entre el continuismo de este modelo correísta que lo que hace es limitar la libertad de los jóvenes ecuatorianos de estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad, y el cambio que representamos nosotros, que vamos a tirar al tacho de basura la historia, a la Cenefit, para con esos recursos incrementar el volumen de becas para los estudiantes ecuatorianos y respetar la libertad de un joven ecuatoriano que tiene derecho a estudiar lo que le diga su vocación, su corazón, su alma, y no un gobierno correísta. En todo caso, el presidente de la República ha propuesto un pacto ético, y para la instrumentación por parte del gobierno de este pacto ético que propone el presidente Correa sobre los paraísos fiscales, Alexis Meras señaló lo siguiente. Veamos. Si yo tengo una compañía en un paraíso fiscal, tengo la posibilidad de que me regalen un yate, que me abran una cuenta corriente, que me pongan plata, que es una tentación. Entonces es mejor que los ecuatorianos no tengamos la tentación de tener una empresa en paraísos fiscales donde podamos recibir dinero. Y el señor Pedro Merizalde, que estuvo involucrado en una compañía, va a retornar su compañía al Ecuador. Es precisamente porque tenemos que ser coherentes. Y el señor Galo Chiriboga, que no es miembro del gobierno, pero ha dicho extraoficialmente que también él está retornando y va a poner en su casa a nombre de sus compañías en Ecuador o a nombre de él, porque evidentemente tenemos que tener algún nivel de coherencia, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Hay coherencia para cumplir el pacto ético? Mire, Alfredo, el problema no es dónde tiene el dinero la gente. El problema de fondo, y no ético, es un problema legal. Investigar de dónde sacaron el dinero funcionarios públicos con sueldos de 3.000, de 5.000 dólares. ¿De dónde han sacado el dinero para tener activos escondidos en empresas de papel, en los Panama Papers? Esa es la discusión. No es dónde tiene usted el dinero, de dónde lo ha sacado. Demuestre si ha pagado impuestos, si los ha declarado. Demuestre si el cargo público le ha permitido acumular esa riqueza o no. Ese es el problema. Y no es un debate ético. Es un debate legal de lucha contra la corrupción. Y eso es lo que nosotros planteamos. Cuando seamos gobierno, buscaremos firmar un acuerdo con la ONU para traer acá una comisión anticorrupción para investigar los 10 años del gobierno correísta, porque nadie va a pactar con nosotros su impunidad. Nosotros no vamos a jugar. El pacto fundamental es el pacto de transparencia con los ciudadanos ecuatorianos, y en homenaje a ellos investigaremos, fiscalizaremos los 10 años del gobierno correísta.
Ricardo Patiño, ministro de Defensa, se refirió a la decisión del presidente Macri de Argentina que apareció en los papeles de Panamá. Veamos lo que dijo Ricardo Patiño. El tema ético, el problema principal es ético, es un pacto ético. Incluso el presidente Macri tenía su plata fuera, le dispuso al administrador, regrese la plata. Me da vergüenza que me hayan descubierto que tenía los recursos afuera. Y le he dicho, señor, traiga los recursos. Es elemental que un gobernante tenga su dinero, aunque pueden decir, puedo ponerlos en donde me da la gana, pero no es así. Un gobernante tiene que tener el dinero en el país, debe de confiar en el país. Si ustedes invierten en Panamá, la consulta popular no tendría razón de ser y deja de perturbar el proceso electoral. ¿Está dispuesto a hacerlo? En primer lugar, quiero referirme a un comentario del señor Patiño. El primero que no trabajando, sino simplemente abusando de su poder a través de un juicio en contra de un banco, el primero que sacó el dinero al exterior es el presidente saliente. No confía en el Ecuador, invierte en Bélgica, que para cuando él transfirió el dinero era un paraíso fiscal. Así que no nos vengan con estos cuentos. La clave es investigar el origen de los recursos, de dónde han sacado ese dinero. Y todo el Ecuador sabe, la actitud transparente de mi vida, sabe de dónde vienen mis recursos, porque yo pago impuestos en el Ecuador, porque invierto más de 45 años, he invertido en el Ecuador. Por lo tanto, no vengan con estos cuentos que pretenden distraer el debate real entre el continuismo del correísmo y el deseo de cambio del 85% de los ecuatorianos que quieren ir a las urnas para decirle, Rafael, contigo, nunca más, nunca más. Una muestra de que esta consulta está vinculada y tiene como objetivo la campaña electoral es el hecho de que el listado de paraísos fiscales los elabora el SRI mediante resolución. El artículo 3 de dicha resolución establece los criterios de exclusión de la lista. Es así como se han excluido a Hong Kong, que es el paraíso fiscal de China, y Andorra, que es el paraíso fiscal de los oligarcas venezolanos. En consecuencia, según esos criterios de exclusión, que son dos, Panamá también puede ser excluido en cualquier momento de la lista. ¿Por qué usted invirtió en Panamá? ¿Cuál es la ventaja tributaria que lo beneficia? ¿Por qué no lo hace en el Ecuador? No, en primer lugar, Alfredo, es público notorio que yo soy uno de los accionistas de uno de los bancos más grandes del Ecuador. Por lo tanto, mis inversiones están aquí en el Ecuador. ¿Por qué en Panamá? Ya lo expliqué. Las leyes correístas impiden que dos familiares trabajen en un mismo banco. Pero eso sí, 20 familiares sí pueden trabajar en el mismo gobierno. Yo tengo 5 hijos y mis hijos tienen espíritu emprendedor y quieren ser banqueros. El uno trabaja aquí en Ecuador, el otro trabaja en Panamá, en un banco real, no en un banco de papel, donde la tasa impositiva es el 25% anual, es decir, 3 puntos porcentuales más alto que en Ecuador. Pero Alfredo, no nos distraigamos, el debate no está ahí, el debate está entre el continuismo de un correísmo que durante 10 años no ha podido solucionar el problema estructural de la falta de empleo en Ecuador. En el 2006, 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa vivían en el desempleo, en la informalidad y en el subempleo. 10 años más tarde, luego del correísmo, 6 de cada 10 ecuatorianos viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Esa es la incapacidad que han demostrado de resolver los problemas del Ecuador, habiendo disfrutado de la más grande bonanza petrolera que ha tenido el Ecuador. Ustedes pueden pensar que si en 10 años no han podido resolver un problema de falta de empleo, ¿lo van a hacer en los próximos 4 años? Definitivamente que no. El 85% de los ecuatorianos quiere este cambio, el cambio que representamos nosotros para reconstruir la democracia, para reconstruir la economía, para reconstruir la esperanza de las familias ecuatorianas y crear espacios de prosperidad y oportunidades para todos los Pero el ecuatorianos. asunto es que esto de los paraísos fiscales sí tiene que ver con el modelo económico. El presidente Correa, en su solicitud a la Corte Constitucional, señala que según datos del SRI, el 50% del capital social de los grandes contribuyentes del Ecuador viene del exterior y es triangulado en un 70% de paraísos fiscales. Por tanto, esa es una vía
para la inversión y el retorno de capitales muy superior a las remesas de los migrantes. Pues los grandes contribuyentes facturan el 50% del PIB, que vale 50.000 millones de dólares anuales. Los paraísos fiscales es donde los capitales huyen de los infiernos fiscales. O sea, ¿por qué hay triangulación? Al Ecuador se le ha convertido en un infierno fiscal con una exagerada carga de impuestos que ahuyenta los capitales para la inversión, para crear empleo, para tributar más incluso. Cuando recorro el Ecuador, visito los mercados y las caseras de los mercados me dicen con claridad: ya basta de impuestos, elimine la sobretasa arancelaria, elimine las restricciones de importaciones. Con libertad podremos prosperar, con restricciones no. Están hasta aquí del modelo correísta. Eso lo dicen en todo el Ecuador. Por eso yo le digo, el debate es entre dos modelos: el continuismo del correísmo o el cambio que representamos nosotros, ese anhelo de prosperidad de cada uno de los ecuatorianos. Y es evidente, pues Alfredo, lo dicen muchos analistas en todo el Ecuador, esta consulta tiene nombre y apellido, con el ánimo de perseguir ¿a quién? A quien ellos mayor opción para ganar las elecciones en el 2017. Y ellos saben que cuando ganemos las elecciones buscaremos este acuerdo con la ONU para traer al Ecuador, como se hizo en Guatemala, la Comisión Anticorrupción. Y tienen miedo, y como tienen miedo, quieren evitar enfrentarnos en las urnas, y se inventan fuegos pirotécnicos que pretenden distraer la atención del debate fundamental: el continuismo del correísmo o el cambio que representamos nosotros. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, una pausa, y cuando regresemos estará en nuestros estudios Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular. El pacto ético que convoca Alianza País y las denuncias a Contraloría contra el gerente general de Petroecuador y contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. El país que se creyó rico y que ahora tiene deuda de millonario pero sigue siendo pobre, está obligado a usar todas las tarjetas de crédito. Escribe Patricia Estupiñán en la revista Vistazo, que circula desde hoy.